en el Perú, sobre todo de las muertes directas. ¿Qué quiere decir muerte directa, mortalidad materna? Que la causa es obstétrica y es prevenible. Todas las causas de mortalidad son prevenibles. Nosotros, como país subdesarrollado, tenemos esa mala estadística con respecto al manejo de las pacientes. ¿Cuáles son los factores? Probablemente en relación con el acceso, ¿no? Muchas de estas pacientes viven en lugares muy alejados a los centros de salud y el parto generalmente puede ser domiciliario porque ellas no tienen acceso a la salud. Un centro de salud no está diseñado cerca de esta población y hasta que lleguen y se complican y le pasen la voz a un personal de salud que no necesariamente es un médico, puede ser una obstetriz, puede ser un personal técnico de enfermería que a veces hay en los lugares rurales, son los que tienen que saber y solucionar estos casos. Entonces, el manejo de la hemorragia no solo es para los médicos, sino tiene que ser difundido entre el personal de obstetrices, tiene que ser difundido entre el personal técnico y todos los sanitarios que podrían atender a una puérpera en un lugar rural muy alejado. Entonces, nosotros al ser un país tan subdesarrollado, nuestra primera causa de muerte es por hemorragia. Y esta hemorragia generalmente es durante el puerperio. El puerperio inmediato, no el inmediato. Esa es la primera causa de muerte. Acá tenemos un 28.3% que en los últimos años varía, ¿no? 27, 30, pero vamos por ahí, que la tercera causa de muerte en total. Pero es más de la mitad de la muerte que se da de causa directa, es decir, por problemas obstétricos. La segunda causa son los problemas hipertensivos, ¿no? Esto es una estadística de MINSA, ¿no? MINSA es el primer ente que comanda todas las normas a nivel nacional, tanto a norma a salud, norma a Fuerzas Armadas y a particulares. Lo que dice MINSA es lo que dice la ley de salud en el Perú. Y entonces, esta estadística nos va a dar pues, precisamente esa deficiencia que tenemos nosotros para poder reconocer este tipo de patologías y sobre todo el manejo. Y el manejo es muy importante, como vamos a ver ahora. Los trastornos hipertensivos son tema de otra clase probablemente, pero también es necesario que lo sepan que es la segunda causa de muerte. Y en salud es al revés. En salud la primera causa de muerte para nosotros, como son otro tipo de población, no necesariamente rural, son personas que tienen acceso a un trabajo, a una remuneración y a un seguro. La primera causa de muerte son los trastornos hipertensivos. Sin embargo, la hemorragia también está ahí como segunda causa. Se invierte un poco de acuerdo al tipo de población. Pero ustedes tienen que saberlo como población en general. Otras causas directas van el 9.8%, el aborto, que acá está en rosado, es también el 1.1%, que podrían haber hemorragias posaborto, pero que no suelen ser tan terribles como las hemorragias que se dan en el puerperio. Y acá tenemos las indirectas que pueden ser pues, problemas asociados, ¿no? Pacientes con alguna patología que salen gestando, que puedan tener insuficiencia cardíaca, cáncer, etcétera, ¿no? Estas son las causas que no directamente son obstétricas, pero que la paciente lleva como parte de su embarazo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Bien, vamos a ver las causas de muerte materna por hemorragia. Dentro de las hemorragias vamos a tener, hay diferentes causas, ¿no? Dentro de toda la muerte que hemos visto por hemorragia, también la primera causa es la atonía uterina. Acá estamos viendo con un 37%. Y peleando el segundo puesto con la otra causa que es la retención placentaria. Sin embargo, esta retención placentaria, ¿en qué se convierte? Porque no se va a morir por la retención placentaria propiamente dicha,
sino la retención placentaria va a producir hemorragia. Entonces, si sumamos este 37% más este 41%, tenemos casi más de la mitad de causas de muerte materna. Y la otra causa menos frecuente es la rotura uterina, ¿no? La rotura uterina, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta que siempre va a estar en el 4%, ¿ya? Esto es cuando hay una desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, DPPNI, ¿ya? Siempre van a tener esas siglas que significa que la placenta se ha desprendido antes del alumbramiento, es decir, con el feto dentro, y esto puede producir muerte fetal, puede producir hemorragia y puede producir la muerte materna por coagulación intravascular diseminada que se va a dar. La placenta previa también ocupa el 4% y ahora nosotros estamos viendo que este 4% puede aumentar. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes primigestas, ¿qué hace el médico? Se mueve, córtala, opérala. No le dan la opción del parto vaginal. Entonces nosotros tenemos que tener, sobre todo en las clínicas, ¿no? En todas las pacientes nosotros tenemos un índice de cesáreas del 70%, cuando lo normado por MINSA es hasta el 45%. Dizque, porque somos un hospital de referencia y qué sé yo, podría ser. Pero de todas maneras en los centros internacionales donde existe la misma condición, el índice de cesáreas no sube del 50%, nosotros estamos en 70%. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las cesareadas anteriores en su siguiente embarazo, ¿qué van a tener? Una inserción anómala de placenta. Van a tener la placenta previa, van a tener la placenta increta, la percreta, y etcétera. Todas las complicaciones. ¿Por qué? Porque tuvo una cicatriz por una cesárea anterior. Entonces, todo lo que se ocasiona, y menos frecuente es el embarazo ectópico, ¿no? Como causa de hemorragia. Dentro de la frecuencia de las hemorragias, de acuerdo al parto, acá tenemos las más frecuentes son las puerperales, que es lo que nos toca conversar el día de hoy. Durante el embarazo puede haber hemorragias, sí. Esto básicamente es el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, y durante el parto, ¿no? Que estamos en pleno expulsivo, puede haber una rotura uterina, pero en el puerperio se da la mayor parte, ¿ok? Acá tenemos las 4 T's. Dentro de las causas existe una mnemotecnia que ustedes tienen que reconocer que van a ser las 4 T's. ¿Cuáles son las T's? Tono, trauma, tejido y trombina. Nuevamente, tono, trauma, tejido y trombina. Esas siglas nos ayudan a determinar cuáles son las causas, y acá he englobado la que tiene más frecuencia, que es la del tono. Ya hemos recordado a mis queridos alumnos de práctica, y de repente por ahí está José, por ahí está Manuel. Hoy día recién he tenido un grupo nuevo de práctica. Entonces a mí me gusta recordarles a mi grupo de seminario, también mis queridos amigos de seminario, que creo que son 35 los de la sede, me gusta que ustedes conozcan los conceptos básicos. Y entonces si nosotros hablamos de atonía, tenemos que saber que el tono uterino es entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Entonces, cuando después del parto, por una sobredistensión uterina, que puede ser por una gestación múltiple, una macrosomía, polidramnios, o alguna malformación fetal, por ejemplo, un hidrops fetal que te da una tumoración cervical tremenda en el feto, o una hidrocefalia, ¿no? Dilatación de las cavidades de los ventrículos cerebrales bien dilatados, que también hacen que el útero se distienda. La pared muscular del útero va a tener tanta distensión que ya no va a responder a sus receptores de oxitocina, que se deben activar en el momento del puerperio, ¿no? Todo el embarazo va, la placenta sale, y esto va a hacer
que se activen esos receptores, ¿no? La progesterona disminuye, los estrógenos aumentan, como ya saben, mi grupo y grupos de prácticas, y yo supongo que todos también están discutiendo dentro de sus prácticas clínicas. Entonces, este desequilibrio que existe entre la disminución de la progesterona y el incremento del estradiol, o mejor dicho, del estriol, va a hacer que exista mayor cantidad de receptores para la oxitocina. Pero ¿qué pasa cuando hay una sobredistensión? Ese mecanismo no se va a activar. Vamos a romper esas fibras. ¿Qué fibras tiene el músculo? A ver el delegado que me diga qué fibras tiene el músculo dentro de la célula muscular. Chicos, a ver cuántos son. 151. A ver, uno de los 151. Las fibras de actina y miosina, ¿no? La actina y miosina van a estar completamente estiradas, que cuando llegue el mecanismo de, por más calcio que haya, van a responder, no va a haber respuesta. Y entonces esto va a generar una disfunción del tono. Y esa disfunción del tono va a crear la atonía. ¿Y para qué se contrae el útero, doctores? ¿Para qué se contrae el útero en el puerperio? Alguien que me diga. Para Se evitar va a el sangrado. contraer, menos mal que estamos en teoría, no hay problema. Si no responden, no hay problema. Se va a contraer para evitar la hemorragia. Es un mecanismo que evita la hemorragia. El mismo mecanismo que hay cuando hoy día les explicaba a mi grupo la menstruación, ¿no? ¿Qué hace el endometrio cuando empieza a tener baja de estímulo de la progesterona que viene del cuerpo lúteo? Se liberan prostaglandinas vasoconstrictoras, ¿no? Se liberan estas prostaglandinas del endometrio, y estas prostaglandinas también hacen que se contraiga esta musculatura. Van a actuar sobre los receptores y van a producir contracción. Y en este caso no existe ese mecanismo, no hay esa respuesta. Y entonces vamos a tener una atonía uterina y vamos a tener una hemorragia masiva. Es como si hubiéramos cortado la aorta cuando nosotros dejamos a un útero que no se contrae. Pierde sangre. La mujer tiene 4 o 5 litros y medio de sangre en su cuerpo y va a tener pérdida masiva en menos de 15, 20 minutos del puerperio, y si nosotros no hacemos nada, la paciente se nos muere en nuestras narices. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a este mecanismo. También puede haber una infección. La corioamnionitis va a producir una infiltración de leucocitos, de todas las células blancas en todos los músculos, y los músculos van a estar inflamados y el mecanismo de contracción tampoco se va a dar, ¿no? Esto puede ser por una ruptura prematura de membrana prolongada. Nos gustan las siglas en obstetricia y en medicina, ¿no? RPM, por si acaso, es ruptura prematura de membranas prolongada, y que ya va a producir una corioamnionitis y que también va a afectar estos mecanismos de contracción uterina. Puede haber alguna anomalía uterina y también el uso de fármacos uterorelajantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Tenemos pacientes con preeclampsia severa en los que estamos usando el sulfato de magnesio, estamos usando el nifedipino, etcétera, ¿no? Anestésicos en un parto con analgesia, y la respuesta a la oxitocina endógena no va a existir. Y esa también puede ser una causa de atonía. Y la atonía va a producir hemorragia masiva. Esta es la primera causa, entonces, y acá estamos explicando estos factores. Otra posibilidad es el trauma, ¿no? La laceración cérvico-vaginal. A veces el útero se contrae con tanta intensidad que el cuello recién se está dilatando, pero de pronto puede ser tan intensa, o porque nosotros le hemos indicado que se coloque misoprostol o que se coloque oxitocina, y la contracción va a ser tan intensa
que va a lacerar el cuello. Sabemos que el cuello tiene otra estructura, no es una estructura fibromuscular o fibroelástica, ¿no? A ver, Manuel o José, ¿están por ahí o no han venido? ¿Qué pasa con el cuello cuando se incorpora? Chicos, ¿están con micro? No. Alguien que sepa qué pasa con el cuello cuando se incorpora, el cuello, el segmento. ¿Nada? Sí, No doctora, recuerdo. ¿ocurre el borramiento? Sí, Claro, el borramiento. ¿Por qué se da el borramiento? un reblandecimiento del cuello. Ay, eso me lo dice mi vecina. ¿Cuál es otra? La causa principal. A ver, ¿dónde están mis alumnos de mi grupo? Chicos, ¿están ahí? Doctora, hidrólisis celular. Claro, hay una hidrólisis, ¿ya? Hay una hidrólisis de todo el colágeno que forma el cuello, y esa hidrólisis del colágeno es que hace que se incorpore, que se borre, que desaparezca, que se integre. Entonces, usted va a sentir cuando hace el tacto que el cuello está como una lámina, ¿no? No solo es aprender cómo se toca, sino por qué se da ese mecanismo. Y entonces el cuello y el segmento van a tener esa textura tan fina, tan delgada, que viene una contracción con toda la intensidad y ¡guau! Puede lacerar tanto el cuello como la vagina, ¿no? El parto precipitado, ¿no? O de repente cuando nosotros colocamos un forceps, ¿no? Cuando colocamos un forceps y también vamos a provocar esa laceración, esa ruptura. Cuando se hace una histerectomía en la cesárea también podría haber un trauma. La rotura uterina, la inversión uterina. El otro día ha habido una inversión uterina en piso, cuando se está dando el puerperio, ustedes están ahí esperando que se produzca el alumbramiento, la salida de la placenta, y entonces alguien, una interna muy acuciosa, dijo, ay, hay que estar traccionando el cuello, ¿no? O el cordón. Cuando empezó a traccionar, el útero tranquilito empezó a invertirse y ya no hubo oportunidad de poder revertir esta inversión. Y una inversión uterina ya consolidada, hemorragia, 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 y la paciente se muere si no le sacamos ese útero, ¿ok? Placenta fúndica, tracción excesiva del cordón en multíparas, ¿no? Esto, tener mucho cuidado cuando atiendan el alumbramiento. Hay que tener la mano en la parte del fondo uterino, como le deben haber enseñado cuando atendemos un alumbramiento. Luego la otra T de tejido puede ser por restos que quedan durante la cavidad o dentro de la cavidad, por un alumbramiento incompleto, que podría ser por una cicatriz previa, ¿no? Las membranas a veces quedan pegadas en la cicatriz, o podrían haber anomalías placentarias como las placentas subcenturiatas o el cotiledón accesorio. Por ahí tengo alguna imagen. Luego tenemos la última T, que es la trombina, que son alteraciones de la coagulación, que pueden ser preexistentes, como la hemofilia, que tiene que ver con la parte genética, o el von Willebrand, que son alteraciones de algunos factores, ¿no? El factor 8 o 9 de von Willebrand. Y estas pueden generar una hemorragia. ¿Y esto cómo se corrige? Le pasamos el control prenatal, la historia que tuvo sangrado en el parto anterior. Señora, se ha hecho el estudio de von Willebrand, entonces le vamos a pedir, y justo le encontramos que su dosaje es menos de 150, ¿no? En el dosaje de factor de von Willebrand. Entonces, señora, hay que tener cuidado durante el parto. Pero si nosotros no lo pensamos, no lo pedimos, no lo preguntamos, y vamos a tener el problema de la hemorragia durante el parto, y no vamos a tener el factor, que no todas las clínicas lo tienen y no todos los hospitales. Pero si nosotros sabemos que la paciente lo tiene, con tiempo se va consiguiendo o se va refiriendo a la paciente a lugares donde pueda contener esto, y ya la ponemos con el nombre de paciente con deficiencia de von Willebrand o síndrome de von Willebrand, ¿ok? La hipofibrinogenemia, antecedentes familiares de coagulopatías, etc. Luego, pacientes que tengan procesos hematológicos como
Esto es el PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, la preeclampsia severa, el síndrome HELP, la coagulación intravascular diseminada. Y acá están las siglas de todo lo que les estaba diciendo. Yo recordando mi memoria. Bueno, ya, entonces acá tenemos todos los factores de riesgo, las cicatrices previas, como ya les he comentado, la edad mayor a 35 años es un factor de riesgo. Una mujer de 20 años, de 25 años, no va a tener los tejidos como una mujer de 35. Los tejidos se van volviendo un poco más leñosos, las arterias más esclerosadas, y si ha tenido una alimentación inadecuada, va a tener mucho más esclerosis en todas las arterias, ¿no? En las mujeres después de los 35 puede dar tranquilamente un infarto. En cambio, a las menores es más difícil, por eso el parto se vuelve de mayor riesgo, ¿no? Sobre todo si tiene factores, comorbilidades. Luego tenemos el polidramnios, ¿no? Que es el incremento del líquido dentro de la cavidad amniótica, que podría deberse a un 80% son idiopáticos. La gestación múltiple, ahora vemos mucha gestación múltiple en relación a fertilización in vitro. Las múltiples espontáneas son menos del 2-3%, pero las múltiples que ya provocadas, entre comillas, es por la fertilización in vitro. Entonces a veces tenemos trillizos, a veces tenemos embarazos dobles, es más frecuente. También tenemos, por cierto, la multiparidad, los úteros más distendidos, con muchos partos, son factores de riesgo para hemorragia. La paciente con anemia o factores de coagulación alterados, de grados uterinos previos, el tabaquismo y el consumo de drogas también son factores de riesgo. Estos alteran los receptores de la oxitocina en el útero. Esto ya ustedes tienen que buscar sus revistas, pues, en relación a cada uno de estos temas, para que puedan corroborar lo que yo les digo. No me crean, yo puedo estar mintiendo. Lo más importante es que ustedes como médicos, tengo mi paper dice que eso es cierto, ya esta estadística está bien, siempre tiene que ser cruce de información, por favor, chicos, eso les pido. No voy a tener mucho tiempo para hablar hoy día, es mi única clase del curso, así es que quiero aprovechar para decirle todo lo que podría. Síndromes hipertensivos del embarazo, traumatismos abdominales, también, ¿no? Los accidentes de tránsito o los traumatismos que pueda ser dados con la pareja, ahora que hay mucha agresión o feminicidio, ¿no? Intentos de feminicidio, las hemorragias de embarazos previos, el trabajo de parto prolongado también puede ser una causa de que los receptores no estén funcionando adecuadamente y se provoque una atonía. Y alguna patología crónica materna, bueno, podría ser pues la diabetes, etc. Acá tenemos la foto de una gestante y la hemorragia, ¿no? Entonces, vamos a tener algunas definiciones. Las hemorragias puerperales, sabemos ya, esto solamente es para recordar, que la pérdida sanguínea menor a 500 es lo que debemos de tener en un parto vaginal. La pérdida sanguínea menor a 1000 o hasta 1000 se puede dar en una cesárea. Pérdidas sanguíneas menores a 1500 generalmente se dan en una cesárea histerectomía. ¿Por qué? Porque en la cesárea histerectomía nosotros hemos abierto el segmento se queda abierto hasta que nosotros podamos pensar en que la paciente está sangrando y tenemos que cerrar, pero el útero no se contrae, y hasta que nosotros preparemos la histerectomía, estamos haciendo la histerectomía de manera rápida, pero no es igual que una histerectomía de una no gestante. De la de gestante es mucho más aparatosa, más complicada, que podemos lesionar el uréter, que podemos lesionar la vejiga, porque lo estamos haciendo súper rápido. Y encima son arterias que de un centímetro de diámetro o menos, 0.5 centímetros de diámetro que tiene la uterina, va a subir a 2 o 3, a centímetro y medio de calibre. El calibre aumenta. Entonces todos los vasos están más dilatados y las arterias sangran más cuando se cortan. Y hay que ligarlas con más acuciosidad. Esta es una de las causas, porque la hemorragia es hasta 1500 durante la cesárea. Hasta 1500, ¿ya? Menor o igual acá. Caída del hematocrito de hasta un 10% o 2.9 gramos, en la hemoglobina también se debe considerar como una hemorragia. A veces tenemos pacientes que van con 10 de hemoglobina
a la cesárea o al parto y salen con 6.8, 7 de hemoglobina y dicen, no, la señora ha ido con anemia, no necesita. Tenemos que entender que cuando tenemos un déficit de volumen, ¿qué vamos a afectar? Vamos a afectar a nivel renal, ¿no? Puede haber una insuficiencia prerrenal, sobre todo por la falta de fluido, Vamos a tener un sangrado que va a generar una pérdida de la estabilidad hemodinámica. Este sangrado hay que tenerlo en cuenta. También la pérdida del sangrado mayor al 1% del peso corporal. Esto es importante. Son datos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá tenemos las 4 T's que ya les había referido, 70, 80% según diferentes autores, pero es la mayor parte relacionados con el tono, y hemos visto los traumatismos del canal, que van a un 20%, los restos al 10%, y las coagulopatías son mucho menos frecuentes. Esto ya lo hemos referido, más o menos, la mayor parte de puntos ya los hemos dicho. Por ejemplo, en anomalías uterinas lo que no hemos comentado son los miomas, ¿no? El otro día hemos tenido un mioma de 20 centímetros en el quinto B, ¿no? Que ha entrado una cesárea porque estaba gestando la señora. Al momento de operar, entró el residente, el mioma era previo, está hacia el segmento, pero hacia la parte del cuerpo, y el feto estaba por encima. Al final no le ha alcanzado tela porque ha cortado por encima del mioma, y al momento de hacer la sutura, de la histerorrafia que se tiene que hacer después de la cesárea, no ha podido hacerle el cierre adecuado, la paciente se ha ido en hemorragia y ha terminado en hemorragia o hemos tenido que activar la clave roja, hemorragia puerperal, y ha terminado en histerectomía. La placenta previa, la que más nos asusta, es básicamente la hemorragia que va a dar a nivel del segmento, porque ahí no tenemos qué vasos coger, ¿no? Es un tejido más de colágeno que de vasos sanguíneos, pero esa parte como está infiltrada de placenta, sangra, y no tenemos dónde poner el punto. Es más complicado. Y ya hemos visto los medicamentos. En trauma, acá lo que no hemos mencionado es, bueno, la cirugía uterina previa, que ya lo hemos visto. Esto de la rotura uterina es importante. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de una cesárea para que ustedes puedan operar o decir que el parto va a ser vaginal o cesárea? Tienen que pasar siquiera 2 años de la cirugía previa, 2 años. Y en último extremo, donde no tienen dónde operar y la paciente está gestando y ya empezó su trabajo de parto, 1 año, 3 a 4 meses. Si es menos de 1 año, 3 meses, tiene que ser cirugía, porque ese útero se rompe. Y hemos tenido casos de ruptura de útero, ¿no? Con pacientes cesáreas anteriores, menos de 1 año, 3 meses, justo tenía 1 año, 3 meses y se rompió el útero, y tuvimos el problema de que el bebito terminó muriendo, y se pudo suturar ese útero, con la paciente salió bien, pero salió con una hemorragia tremenda. ¿Ok? Acá tenemos como en el trauma tenemos la laceración de cervix y se tiene que suturar porque ahí tenemos ramas de quién están en el cervix. Chicos, la irrigación del útero. Ramas de la uterina, ¿no? Las uterinas. Las uterinas van a irrigar parte de del cervicales, ¿no? Las cervicales, y también van a ir hacia la parte, van a ser como un plexo de las partes laterales del útero, y se van a unir a las arterias ováricas y van a formar el plexo pampiniforme, ¿ya? Que es necesario que sepan. Eso ya lo vamos a revisar con mi grupo de práctica. Y acá tenemos la inversión del útero, ¿no? La atracción tan linda con la placenta por acá, y ya se queda en este estado, y tú quieres regresar o revertir esto. Si no te diste cuenta, si lo haces de inmediato, se puede, pero si no, se queda ahí y sangra, y lo único que te queda es la histerectomía como último recurso, en la inversión uterina.
Acá tenemos los restos, solamente era para mostrarles cómo son las placentas subcenturiatas. Ustedes están en su alumbramiento, sale su placenta completa, pero justo no supieron el dato de que la paciente tenía una placenta subcenturiata, es decir, como un segmento con sus lados del útero. Entonces, parece que hubiera un alumbramiento completo, pero no, y esto puede ser la causa de la hemorragia. Y también el cotiledón aberrante, ¿no? El cotiledón accesorio acá. Lo vemos con la flechita amarilla. ¿Ok? Listo. Doctora, Acá. Sí. en ese caso, ¿cómo podríamos saber acerca de la placenta subcenturial control ecográfico post? No, esos tienen que ser prenatales importantísimos. Dicen que es cualquier lugar, que lo haga cualquier persona, porque luego ustedes van a estar en el juicio, no va a estar el que le hizo la ecografía, ¿no? Entonces, o el que no le hizo, ¿no? Y no la controló así nomás entonces es necesario tener todos estos datos, ¿no? Nosotros en el servicio tenemos la unidad de ecografía, que es una de las mejores, y los colegas nos van diciendo, tienen un lóbulo accesorio y tiene un lóbulo, es una placenta subcenturiata, inclusive el cordón, a veces implantación velamentosa, etcétera. Todo eso se puede saber por ecografía, ¿ok? Gracias, doctora. Listo. ¿Qué pasó con esto? Ya, ahí está. Vamos. Las coagulopatías también es importante tener en cuenta que pueden ser dilucional o iatrogénica, y esto vamos a ver ahora, alteraciones del sistema de coagulación inducidas por grandes volúmenes de líquidos intravenosos. Entonces hay que tener cuidado cómo ponemos los líquidos. Ahora vamos a ver esto de los fluidos, la reanimación con grandes volúmenes cristaloides. Y los coloides, acá hay que borrarlos. Acá voy a poner un lapicito y voy a poner flecha, a ver, un ratito, pluma, ya. Acá le vamos a poner esto. Coloides no, ya. Justo lo he puesto ahí a propósito para que yo les pueda decir que los coloides no. ¿Quiénes son los cristaloides? Los cristaloides son el cloruro de sodio, el lactato de Ringe, la solución de Harman, etc. Los coloides son el AEMACEL, la diapositivas. No, doctora, se corta la sesión cada 40 minutos. No, sí, les digo de broma. Doctora, nos quedamos en la diapositiva de coagulopatía y justo estaba explicando lo del tema de cristaloides, coloides, que no se daba coloides, ¿no? Ya, entonces, estábamos acá. Sí, justo les decía, el uso de los coloides ha quedado, o sea, ya no se debe considerar como un parámetro de manejo en el caso de hemorragias de la clave roja en obstetricia, porque aumenta la posibilidad de acidosis celular, acidosis metabólica. Y entonces, por eso es que no debemos utilizar este tipo de sustancias que son el AMACEL, la poligelina, etcétera. Muchas empresas se encargan de comprarlos, inclusive algunos anestesiólogos los siguen utilizando en sala de operaciones, pero no es lo más recomendado, ¿ok? Eso ha cambiado en las guías últimas de clave roja. Con respecto a los principios del manejo, están ahí, ¿no? Sí, ya. Sí, doctora. El manejo debe ser el manejo en el
tiempo óptimo, ¿ya? En el tiempo óptimo. El tiempo es oro en cuanto a las hemorragias. Tenemos que hacer una reposición adecuada de volumen, el trabajo tiene que ser en equipo y tenemos que insistir con las diferentes maniobras para poder salvar el útero y salvar a la paciente. El kit de clave roja, ¿no? Lo que vamos a activar en estos casos es una clave roja. Vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver qué cosa es lo que tiene que hacer un primer nivel. Si ustedes están en un primer nivel de atención, lo que deben hacer es pedir ayuda para dar la atención en equipo, canalizar 2 vías con bránula 14-16, pero es una vía en el mismo brazo. Ustedes tienen una vena basílica y una vena cefálica, o ya se olvidaron. Entonces hay que poner una bránula 14 en la basílica y otra en la cefálica. En las 2 del mismo brazo. ¿Por qué? Porque en el otro brazo voy a poner el monitor, voy a poner el tensiómetro, tengo que estar controlando seguidamente estas funciones vitales. Entonces esas bránulas tienen que ser en el mismo brazo. Tenemos que colocar sonda Foley para control de diuresis. Esto lo van a hacer en primer nivel. Administrar líquidos de tipo cristaloide, solución salina al 0.9% o al 9 por 1000, cualquiera de los dos vale, pero no me digan al 9%, por favor, porque los voy a colgar de la parte que más duele, con pinzas de campo, ¿ya? Eso ya me entienden, eso es un lenguaje médico que yo tengo, como la doctora Arce. O lactato de Ringer, eso es para una broma, por favor, chicos, no va a ser cierto, no se asusten, ¿ok? O lactato de Ringer. Algunos autores refieren que el lactato de Ringer es mejor porque no solo se repone cloruro de sodio, sino se reponen otras sustancias que son necesarias para el mejor manejo de la acidosis en estos casos. 1000 a 200 mililitros a goteo rápido para reponer la volemia en ese momento. Eso es lo que haces en un primer nivel, porque en un primer nivel no vas a tener laboratorio, en un primer nivel no tienes banco de sangre, etcétera, ¿no? Y comunicarte con el centro de mayor nivel y referir a la paciente, identificar las causas de la hemorragia, hacer tu reporte y trasladar al paciente. El segundo nivel ya, por ejemplo, acá tenemos la mayoría de postas y centros de salud son de primer nivel. El segundo nivel, un ejemplo, de Angamos, Alcántara, ¿no? Esos son de segundo nivel. Ahí que tenemos que hacer, mantener a la paciente normotérmica, porque la hipotermia es lo que genera que la paciente pueda tener mayor deterioro, ¿ok? Aplicar oxígeno por máscara a razón de 6 a 10 litros por minuto por catéter nasal y mantener la saturación de la sangre en el 90%. Elevar los miembros inferiores a 30 grados y continuar la administración de cristaloides para restaurar la volemia. Esos son los manejos de nivel. ¿Y qué tenemos en nuestro kit? En nuestro kit de clave roja, como les estaba hablando sola yo, vamos a tener los cristaloides, ¿no? Que tenemos acá el cloruro, que puede ser el lactato de Ringer, pero esto nos exigen en la evaluación de su salud, de exao que hacemos en el seguro, tener unas cajas con la tapa roja, la caja roja, etcétera. Tenemos que tener todo este kit en una caja y tenemos que estar viendo que no tengan fecha de vencimiento, porque tienen fecha de vencimiento. Tenemos la caja ahí, no lo usamos 1 mes, 2 meses, 5 meses, de repente ya tenemos, el misoprostol ya venció el mes pasado, 0, cuando tenemos esa falla. Tenemos que estar revisando constantemente, ¿no? En uno de ellos tenían, creo que la gentamicina que había vencido en enero, en la clave amarilla que se tiene que tener en los antibióticos. Lo que les he englobado acá es lo único que varía de las claves. Esto va a tener la clave roja, la clave azul va a tener el sulfato y otras sustancias, la clave amarilla va a tener antibióticos, pero el resto lo tienen todos los kits, clave azul, clave amarilla va a tener el resto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el equipo de venoclisis, como les vuelvo a repetir, no sé si me han escuchado antes, la bránula número 14 y 16,
o 16, y esta bránula tiene que ser en un solo brazo, en el brazo izquierdo generalmente, o en el brazo que no se esté utilizando, porque el otro brazo va a ser para el tensiómetro, para el control de la presión constantemente. Tenemos que estar controlando la presión cada 10 minutos, cada 5 minutos, y el que da el dato es uno del personal, que vamos a ver más adelante cómo se dividen estas funciones. ¿Ok? Luego tenemos el tubo de Mayo, la llave de doble vía, la bombilla de aspiración, la mascarilla de oxígeno con reservorio, la sonda Foley. Tenemos que controlar la diuresis. Sabemos que a nivel renal es el órgano que más sufre después del cerebro por la falta de líquidos. La bolsa colectora, también los guantes, las jeringas, las agujas, las gasas medianas, la atropina, ¿no? Para cualquier maniobra que hagamos nosotros y que pueda generar un shock vagal, tenemos que tener atropina, 2 ampollas, acá diazepam también. Tubo de ensayo para las muestras de laboratorio, aquí, con anticoagulante, sin anticoagulante, y la relación del contenido de kit en un borde de la caja. ¿Ok? Acá ya hemos revisado esto, y vamos a ver cómo reconocer una hemorragia postparto y poscesárea. Debemos de ver que, de acuerdo al cuadro clínico, el sangrado significativo, sangre rojo rutilante en el postparto, poscesárea inmediata, con disminución de la consistencia del útero a la palpación. Ustedes tienen que palpar en el suprapubis el útero, que va a estar como un trapito, ¿no? Ya no va a estar con esa forma que tiene, que parece una cabecita bien contraído, ¿no? De aspecto fibromuscular, no lo vamos a ver de esa consistencia. Ustedes cuando examinan el útero en las no gestantes en ginecología, ¿qué les dicen? Útero de consistencia fibroelástica, ay, blando, y de fibromuscular, ¿no? Tiene que estar bien contraído, bien durito. Entonces, no gestante. Y en este caso, pues como ya pasó al puerperio, tiene que ser fibromuscular. Pero en este caso no lo palpamos así, lo palpamos como si fuera un intestino, así súper delgado, como si fuera una víscera hueca que no tiene músculo, que no tiene tanto músculo. Entonces, esa disminución de la consistencia nos debe llamar la atención. Datos del choque hipovolémico, taquicardia, diaforesis, mareos, vértigos, pérdida del conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos que estar viendo nuestra ectoscopía. Hoy día conversaba con Patti, no sé, por ahí debe estar Patti Mesa, ¿quién más estaba? Mis alumnas del día de hoy, Zapana, Mesa, después estaba Patti Castro, algo recuerdo, ¿ya? Con ellas conversábamos que cuán importante es la ectoscopía que ustedes tengan con el paciente. Tienen que mirar desde que entra, cómo camina, cómo te mira, si tiene ictericia, etcétera, ¿no? Y si esta paciente está con choque, vamos a ver la pálida, diaforética, ¿no? La diaforesis sabemos que es un mecanismo fisiológico de tipo adrenérgico, ¿no? Cuando ya todas las instancias de respuesta de defensa se han dado y ya no hay otra, empieza la diaforesis, es decir, el sudor frío y la vasoconstricción periférica y la vasodilatación central. Esto ya es un signo de pre-shock, ¿no? De pre-shock. La paciente ya está chocando. O sea, cuando la vean transpirar de la nada, es que la paciente ya se va a chocar. Ya su volumen sanguíneo es muy, muy inferior al el adecuado para poder hacer todas sus funciones. Mareos, vértigo y pérdida de conocimiento, porque ya no llega la sangre al cerebro, o en las cantidades que necesita, ¿no? Anemia diagnosticada tanto por la clínica como por los estudios de laboratorio, y tener en cuenta que esa lesión puede producir una lesión hipofisaria que va a producir el síndrome de Sheehan, que ya veremos en otras clases. ¿Ok? Entonces, ante el primer signo de choque, tenemos que declarar que hay clave roja, y para la clave roja se tiene que tener un manejo multidisciplinario. Tiene que estar el banco de sangre interconectado con emergencia, interconectado con el anestesiólogo, interconectado con obstetricis, interconectado las enfermeras, los técnicos de enfermería y hasta el personal de vigilancia, porque tiene que estar con el teléfono avisando a todos que ha habido, se toca un timbre, ¿no? Se toca un timbre, una alarma. Es un sistema de respuesta frente al peligro inminente, falla de disfunción orgánica severa materna, cuando se produce esta hemorragia, que nos va a dar el choque hipovolémico luego del parto del puerperio. Tenemos que orientar al paciente y a los familiares hacia la zona del tópico de obstetricia o llamar al personal activando una alarma. Si se activa esta alarma, tenemos unos
el minuto cero para poder actuar. Todos tienen que actuar en ese minuto cero. Tienes que alertar al laboratorio, alertar a transporte de ambulancia, iniciar el calentamiento de los líquidos. Esos líquidos endovenosos no lo vamos a tener ahí en la caja. Si tenemos la paciente que está empezando a sangrar, ya la tenemos que tener a 39 grados, es lo que dicen las guías. ¿Ya? En el microondas tenemos que tener calentando el suero que se le va a administrar porque es late emblémico. Tenemos que ubicar en sala de observación, en centro obstétrico, en sala de dilatación, en sala de partos, en sala de puerperio o en hospitalización de obstetricia, en cualquiera de ellos, tenemos que ubicarla para poder empezar a activar esta clave. ¿Y qué debe hacer la obstetriz? La obstetriz tiene la función de la vía permeable, canalizar la doble vía de cloruro de sodio, catéter 16 o 14 o 16, pero ya les he dicho, en el mismo, no son brazos diferentes, en el mismo brazo, en 2 venas diferentes, poner oxígeno, tomar y monitorizar funciones, administrar medicamentos, anotar los medicamentos administrados, colocar la sonda Foley, tomar la muestra de sangre, grupo RH, módulo médico le ha indicado. Ella cumple las indicaciones, pero al margen de que ya en ese momento el médico les indique, esa es su función. Ella tiene que hacer esto cuando se activa la clave. La clave es decir, te estoy indicando esto. Ya no tengo que decirle de nuevo. Ay, no, el doctor no me indicó, no. Clave roja significa que yo ya estoy indicando que se haga todo esto en el momento. Esto es como cuando vamos a los pits. Ustedes han visto los pits cuando estamos en el Fórmula 1, cuántos segundos se demoran en cambiarle las llantas, ponerle la gasolina, etcétera. Se demoran 4 segundos, 5 segundos. ¿Quién está ahí? Todos están interconectados, ¿no? Entra ahí y el carro está saliendo. Mientras más salga rápido y perfecto, de repente va a ganar. Pero de lo contrario, se muere nuestra paciente. Igual es esto. Tenemos que estar todos interconectados para poder hacer cada uno su función. El técnico de enfermería tiene que alcanzar la clave. Cuando le digo clave roja, él está corriendo a traer la clave, tiene que alcanzar el oxígeno, el respirador, alistar el equipo de resucitación, llamar al médico para cumplir las indicaciones. El médico tiene que ser el líder, estabilizar las funciones vitales, evaluar al paciente cuáles son sus funciones vitales, estado de conciencia, examen de general, evaluación obstétrica, altura uterina, tono, revisión de la episiorrafia, canal cervical, cervix, cavidad uterina, legrado, etc. Él tiene que ver cuál es el problema de este paciente. ¿Es el tono, es el tejido, es el trauma o es la coagulación, ¿no? El trombo? Las 4 T's. Identificar las pérdidas, el estado de conciencia, el llenado capilar, definir la severidad del cuadro, dar las indicaciones y solicitar análisis. Referir a la paciente de acuerdo al nivel de complejidad e informar a los familiares. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, entonces, acá tenemos que ver el tiempo. Miren que el 100% se salva cuando nosotros actuamos de inmediato, como en los PITS. Acuérdense siempre de los PITS. ¿Ya? Ya son las 2. Y a los 60 minutos a los 20 minutos ya solo tenemos el 60% de efectividad. Y miren que nuestra efectividad va disminuyendo mientras más tiempo pasa y ya llegamos a la muerte. Cuando la paciente ya empieza a hacer coagulación intravascular diseminada, por más crioprecipitado que le pongamos y que tengamos nuestro laboratorio lleno de crioprecipitado, no va a salir esa paciente, se puede morir. ¿Ok? Entonces a tener cuidado, por favor, con el tiempo. El tiempo es oro. La hora dorada de sobrevida está relacionada con la severidad y la duración del choque. Acá tenemos, miren cómo va disminuyendo en el minuto 0, en el minuto 10, y a medida que va pasando el tiempo, vamos provocando menos efecto. ¿Ok? ¿Cuál es la clasificación de choque? Acá tenemos una clasificación, la pérdida del volumen es más o menos 50 a 1000 mililitros. Un 16 a 25 es el
moderados, ¿no? De 1000 a 1500, el 26 a 35 es de 1500 a 2000, y cómo está la paciente, el sensorio, ¿no? Cuando está perdiendo 1000, o sea, por la cesárea va a estar normal, la perfusión va a ser normal, el pulso va a ser normal, la presión sistólica va a estar normal y va a estar compensado. Acá estamos en verde. Cuando ya tenemos hasta 1500, la paciente va a estar agitada, va a tener una palidez y una frialdad, el pulso va a empezar a tener taquicardia, la presión va a estar hasta cierto punto dentro de lo normal, taquicardia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo primero que se va a alterar en una hemorragia, por favor, vamos a poner una pluma, es el pulso. Lo primero que se altera es el pulso. Por favor, chicos, no se altera la presión se altera cuando ya no nos hemos dado cuenta, ya fuimos, ¿no? Ya perdimos, como dicen los que nos asaltan. Entonces tenemos que estar alertas de que lo primero que va a alterarse es el pulso, y de ahí vamos a sacar nuestro índice de shock. Ahora vamos a ver qué es el índice de shock. Esto es importante que lo sepan. Vamos a parar esto. Tenemos que cuantificar el sangrado. Cuando yo les digo a los chicos que rotan conmigo, les digo, ¿cuánto se pierde por una toalla higiénica? No sé, yo nunca he usado. Un médico tiene que saber, me compro, pago un sol y le pongo agua y veo cuánto mancha, ¿no? Acá les estoy dando el dato, menos mal que estamos en teoría, porque ahí no les voy a exigir más que yo lo tengo que decir. ¿Ya? La toalla sanitaria manchada, 30 mililitros. Toalla sanitaria empapada, 100 mililitros. Cuando la paciente viene con su hipermenorrea, con su menometrorragia y te dice, estoy ya por el tercer paquete, tú ya saca tu línea, ¿ok? Está perdiendo esa paciente, está teniendo una hemorragia demasiado intensa, ¿ok? Una gasa de 10x10 empapada, miren, 60 mililitros. Los pañales para incontinencia, 250. La compresa de gasa completamente empapada, 350, a veces la exprimimos en sala, ¿no? La exprimimos y la volvemos a utilizar, la exprimimos y la volvemos a utilizar, pero no cuantificamos. Miren, con un paquete de 10 en una cesárea, que estén empapadas las 10, yo ya tengo 3500 que está sangrando en la paciente. No, le pongo 500 nomás en el reporte. Una riñonera llena, 500 mililitros, el derrame ya en el piso, ya 1 litro, y ya cuando la camilla está completamente 1500, y ya si está por fuera de la cama, 2000. Así es que por favor no se olviden de esta cuantificación que parece absurda, pero que es importantísima, porque ustedes cuenta todo esto y vas a tener una cuantificación exacta del sangrado que tenía tu paciente tanto en el parto como en el puerperio. Ya, por favor, en el puerperio, ¿cómo está sangrando? Ha manchado y sigue manchando. Entonces, hay que tener en cuenta esta cuantificación. ¿Y cómo es el índice de shock que les estaba comentando? El índice de shock es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, tensión arterial sistólica. Ya, este factor va a darnos nuestro índice de shock. El índice normal es de 0,5 a 0,7. Un índice de shock mayor a 1 es predictor de hiperlactasemia, es decir, estamos frente a una acidosis, a un estado hiperdinámico. Al principio se activan todos nuestros mecanismos, tenemos taquicardia, el pulso filiforme, ¿no? Poco amplio. Hoy día le preguntaba a mi alumna cuáles son los signos del pulso, y hasta donde yo me acuerdo cuando yo era alumna hace como más de 50 años, como les digo a los chicos, en San Marcos, el FRADES, no te olvides del FRADES, me decían en el 2 de mayo cuando era alumna de medicina 1, medicina 2, medicina 3, pero no eran 50, eran un poquito menos, ya para que no se asusten. Y es ritmo, ¿qué más? Amplitud,
Sincronía, ¿no? Por favor, chicos, acuérdense de las características del pulso. Entonces acá vamos a tener un pulso filiforme, poco amplio, casi no lo vamos a sentir, con taquicardia, con la frecuencia, el ritmo, la sincronía. Objetivos de la reanimación. Las metas de la reanimación es mantener una presión arterial media mayor de 65, una presión venosa central de 10 a 12 centímetros de agua. El otro día les pregunto a mis chicos, estos José, Manuel y Lucila, Alejandra y ¿quién era la otra chica? Daniela, creo que era. Creo que sí, Daniela era la mejor, por eso es que de ella me acuerdo más, ¿no? Pero me lo digo al final. ¿Ya? Entonces, les digo, ¿qué es la presión venosa? Nunca creo que habían escuchado. Es una forma de cuantificar que estamos con una hidratación adecuada. Es para la medida de la precarga. ¿Ah? Y la postcarga la medimos con la presión arterial media. Esto es lo que debemos de tener, porque si nosotros nos pasamos y le ponemos agua, le ponemos agua, le ponemos agua y tenemos una PVC de 20, la paciente va a ser insuficiencia respiratoria por encharcamiento y la paciente se nos muere por neumonía. ¿He hecho bien mi clave roja? No, me pasé, tengo que estar preciso. Por eso es importante tener todos estos datos como datos de objetivos hemodinámicos, ¿ok? Y la saturación venosa de oxígeno tiene que estar mayor al 65 central y mayor al 70 mixta, ¿ok? Estos son nuestros objetivos de reanimación. Dentro del primer minuto a los 20 ya tenemos que tener la restauración casi total de los volúmenes con catéteres gruesos, tomar las muestras de laboratorio para saber el grupo sanguíneo, la prueba cruzada, como vamos a ver por ahí, el inicio del suministro de oxígeno, cara de Venturi, perdón, canalizar las venas con el catéter 14. El catéter 14 te da 330 mililitros por minuto, cosa que si tú le pones una 18 va a ser 100 a 150 mililitros por minuto. Entonces tú tienes que ver la rapidez con que le das, pero también tienes que ver el tiempo, porque si ya se está formando un trombo y tú le sigues poniendo agua, vas a limpiar el trombo y vas a hacer que siga la hemorragia con 2 mililitros de solución salina o en a chorro. Y acá tenemos los accesos endovenosos, por favor, chicos. Son en el mismo brazo la basílica y la cefálica. Acá tenemos, ¿no? La basílica y la cefálica. ¿Listo? 2 venas periféricas del mismo brazo. Aquí están los volúmenes infundidos en el tiempo. Miren, 14, 1 litro en 9 minutos. ¿Ok? En 3.5 minutos ya le estoy poniendo 300 mililitros. Aquí, los grados. En grado 1, cristaloides, cloruro de sodio, lactato de Ringer. En grado 2, cristaloides. En grado 3 ya se tienen que poner sangre, con pruebas cruzadas que tardan 40 minutos a 1 hora, a veces sin pruebas cruzadas, ¿ya? El grupo sanguíneo universal es el O negativo. Tú le puedes poner O negativo a todos y no va a haber cruces, o va a ser mínimo, puedes compensarlo, ¿ok? Si no tienes O negativo, le pones O positivo, pues y ya, pero también es el dador universal, ¿ya? Plaquetas, fibrinógenos, si tenemos, podemos aplicarlo, pero a veces en todos los hospitales no tenemos eso. En el Revaldiati sí lo tenemos, pero a pesar de eso tenemos muchas complicaciones a veces. También tenemos para el manejo de la hemorragia puerperal, aparte de los fluidos y de los líquidos que ya hemos visto, el miometrio va a estar tan relajado, miren, que parece un trapito, y se hace el masaje.
el masaje bimanual. Y esta es la forma adecuada de que deben hacer el masaje. Por acá les describo eso. El masaje. Después vamos a ver este cuadro. Es del doctor Carlos Ragas, Flores Ragas. El masaje tiene que ser colocar el puño en el fondo de saco anterior y aplique presión contra la pared anterior del útero. Con la otra mano presione profundamente hacia acá la sínfisis del pubis, el abdomen por detrás del útero, aplicando presión contra la pared posterior del útero, así lo comprimimos. Y mantenga la compresión hasta lograr controlar el sangrado y la contracción del útero. Esto es una primera maniobra que la tenemos que hacer ni bien sale la placenta. No estar acariciando, sino pones el puño, miren, todo el puño está dentro de la vagina, la paciente ya está desmayada y ustedes empiezan a hacer esta compresión manual. Si no hay respuesta, entonces ya tenemos que empezar a colocar el balón de Bakri, ¿no? La tasa de éxito reportada es entre el 75 y 97%, en donde se detuvo, se evitó las hemorragias postparto, ¿ok? Y la resolución quirúrgica, es decir, el retirar el útero, ¿no? El balón de Bakri tiene una función de hacer la compresión desde adentro, ¿no? Desde afuera con medicamentos y desde adentro con el balón. Incremento de la presión endouterina ejercido por el balón, que tiene más o menos un volumen de 250 mililitros, que nosotros vamos a tratar de introducir. Esto es como una sonda Foley, pero miren que tiene su globo más grande, y a medida que le vamos poniendo el líquido, va a crecer hasta 250, y entonces el útero internamente va a estar comprimido y externamente nosotros podemos seguir con el masaje y también con los medicamentos. ¿Cuáles son las drogas uterotónicas que vamos a utilizar? La oxitocina, la recomendación de la OMS. Tenemos que recordar que la vida media de la oxitocina es de 3 a 5 minutos, entonces como su vida media es tan corta, se necesita cadena de frío, tiene que ser helada, así como la cerveza, tiene que ser helada, porque si no, no va a actuar. No va a actuar. ¿Dónde está mi oxitocina? Creo que esta no es, ya no ha salido en la foto. Ya, entonces, la vía de administración siempre es endovenosa, 10 unidades internacionales para el alumbramiento dirigido. Para el alumbramiento dirigido, esto se pone, ni bien sale la cabecita del bebé, se le pone la ampolla para evitar la hemorragia y hacer que el alumbramiento sea más rápido. Si a pesar de eso sigue sangrando, entonces se le hace una infusión endovenosa de 20 unidades diluidas en 500 mililitros durante la primera hora después del alumbramiento, y posteriormente 20 mililitros, 20 unidades adicionales durante 8 horas. ¿Ok? Entonces, 40 en un litro, tenemos que hacer que esto se contraiga y controlando el sangrado. También la ergonovina, que produce las contracciones sostenidas, la vida media es de 10 a 120, de 30 a 120 minutos, pero es inestable al calor y puede producir hipertensión. Esto no lo usamos en el hospital, porque en el hospital la mayoría de pacientes que yo tengo son preeclámpticas. Uso la ergonovina y le vuelo las arterias del cerebro. Entonces, por el efecto que tiene hipertensivo. Entonces, no le puedo indicar. Pero si ustedes tienen un parto normal de una paciente que tiene un polidramnios, que es un embarazo gemelar y no tiene nada que ver con la presión, utilicen su ergonovina. El otro medicamento es el misoprostol, que es una prostaglandina E1. Es una que produce la contracción del útero de manera intensa, que produce fiebre también. Tener cuidado, que produce fiebre el misoprostol. Y produce tan intenso que produce mucho dolor, ¿no? Pero es mejor que le duela que sangre y que se muera. Se absorbe en 10 minutos por vía oral, sublingual, vaginal, y también lo ponemos rectal. Es termoestable. Entonces, lo que recomiendan es que las tabletitas de 200 miligramos que vienen de misoprostol se diluyan en una jeringa y se le coloquen intrarrectal, ¿no? Y se va absorbiendo para evitar ese hemorragia. Yo eso le
pongo a mis pacientes en la tableta directa en el recto cuando las opero y estoy con una clave azul, que es una polidrama, etcétera. Tengo todos los factores de riesgo, entonces prefiero ponerle mis. Posteriormente y ya la hemorragia pasó, ¿no? Su acción prolongada puede durar hasta 2 horas, justo que son las 2 horas que son críticas para la hemorragia puerperal. También el ácido tranexámico. El ácido tranexámico ha sido incluido dentro de la clave en estos últimos años, porque antes no se utilizaban. Es un antifibrinolítico, pero que produce la degradación del coágulo inhibiendo los sitios de unión de la lisina al plasminógeno. Esto se debe infundir 1 gramo diluido en 10 centímetros cúbicos de solución y repetir a los 30 minutos. Pero no le podemos dar en horario, por favor. A veces hay una hemorragia y le dicen, tome su ácido tranexamin cada 8 horas. ¿Qué queremos lograr? No nos va a ayudar a nosotros. Esto se da solamente como una sola dosis o repetir a los 30 minutos y nada más. ¿Ya? Su vida media es de 2 horas y su efecto antifibrinolítico es de 8 horas. Tener cuidado con el uso del ácido tranexámico. Nos ayuda, pero no podemos exagerar y vamos a hacer que la paciente ya se coagule completamente. No, pues tampoco. A los 60 minutos ya es un manejo avanzado, alta probabilidad de coagulación intravascular diseminada, y entonces ya la paciente empieza a consumir plaquetas y sangra por los ojos, sangra por la orina, las encías, etcétera, y ya la paciente se te muere. Ahí le pones crío precipitado, puede responder, pero hay que tener mucho cuidado que llegue al CID. Es mejor que no llegue. Es corregir mejor antes de que llegue a este estado. ¿Ok? Aquí tenemos los hemoderivados y sus equivalencias. Por favor, esto lo repasan. Si no, voy a estar leyéndoles. Ustedes ya lo tienen que leer. Se está grabando la clase, ¿no? Chicos, ¿están grabándola? ¿Aló? Creo que ya no hay nadie. No, hay Doctora, simplemente. se la escucha, doctora. ¿Se está grabando? ¿No se me escucha? ¿Aló? ¿Se me escucha o no se me escucha? Doctora, sí se la escucha. ¿Aló? Doctora, Sí sí se le escucha. doctora. Se le ¿O se me escucha, doctora. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, Y se se le escucha. escucha. Doctora, sí se escucha. Ah, ya. Como me dijeron que no se me escucha, ya me preocupé porque dije, Dios, ¿se está grabando la clase? ¿La están grabando o no? Bueno, ya. Sí, doctora. Ah, excelente. Esta parte, como les decía, si le están grabando ya para que la revisen ustedes en su grabación, son equivalencias. Una unidad de hematocrito, más o menos es a 30, 40, 350, 400 mililitros. No es 1 litro. Mucho cuidado, ¿ya? Las unidades, a veces cuando uno le pide a la paciente, tienes que donar 2 unidades. Ay, pero ¿por qué tanto? Es poquito más de 1/4 de litro. Ya no llega ni a medio litro. El crioprecipitado también, que es una féresis, ¿no? Una féresis son 5 a 6 unidades de sangre completa y de plaquetas, ¿no? Cuando necesitemos las plaquetas. Luego el traje antichoque no neumático, el TAN, es básicamente para estabilizar a la paciente. Entonces vamos poniendo uno, se va poniendo de lo más distal a lo más proximal, es con velcro, y se va ajustando la parte más distal para que la sangre vaya
que están aburridos, están cansados, disculpen más bien, ya voy a terminar de la clase, ¿ya? Tranquilos. Entonces, estábamos acá. El traje antichoque es importante porque va a permitir que las partes más distales se compriman y que no necesitan tanta circulación y la sangre se concentre básicamente en la zona del tronco, ¿no? En el tronco, corazón y cabeza. Y levantamos las piernas en un ángulo de 30 grados para poder hacer que la sangre vaya más hacia las zonas más centrales. Si fracasa todas las medidas anteriores, debemos ya de realizar una laparotomía. Si la paridad es incompleta, tenemos que conservar el útero. Estas son medidas para conservar el útero. La prueba, o mejor dicho, la técnica de Bell-Lynch, ¿no? La técnica de Bell-Lynch, las ligaduras de las arterias uterinas, las ligaduras de las arterias hipogástricas. Finalmente, si ya no se puede, una histerectomía abdominal. La paciente debe ser vigilada estrictamente en UCI justamente para ver todas sus funciones, ¿no? La principal función va a empezar a tener una oligoanuria, va a tener una falla renal aguda, donde tenemos que cuantificar tanto la depuración de creatinina, el dosaje de creatinina, la diuresis horaria, ¿no? Sabemos que la diuresis horaria no debe de bajar de 30, ¿no? Es 0.5 mililitros por kilo de peso. Entonces, si nosotros multiplicamos 0.5 por 30, sale 60, ¿no? En 60, de una mujer de 60 kilos, 0.5 por kilo de peso, 30 centímetros por hora. ¿Ok? Más o menos es en promedio, pero lo ideal es por kilo de peso. Y faltaba hablar de esta parte, ¿no? De la clave roja. Esto básicamente es en base a la reposición. Si la pérdida es del 30%, vamos a tener una reposición total de 1800, ¿no? Y en 24 horas tenemos que llegar hasta la reposición inicial es del 50% con 2 vías permeables, siempre con 2 vías permeables. Acá, por favor, nuevamente, esto debe ser antiguo, color de pluma abierta, ¿no? Coloide no coloide. Ya saquen a los coloides, ya saben que en vez de ayudarnos, nos aumentan la posibilidad de acidosis. Tenemos la técnica de SEA. La técnica de SEA es el pinzamiento de las arterias uterinas vía vaginal. Nosotros hacemos la apertura de la vagina con las valvas. Miren acá las valvas. Vamos a pintarlas. ¿Qué color? Estas son las valvas. No, todo esto es la valva. Y esta es la otra valva. Y acá tenemos a las arterias uterinas, ¿no? Las arterias uterinas se van para arriba y se van para el cuello. Salen por acá y se van para arriba, ¿no? Y nosotros se van para el cuello también. Entre la unión del istmo con el cuello, ahí están entrando las uterinas. Y es ahí donde tenemos que ligarlas. ¿Ok? Esta es una técnica que se utiliza en el caso de hemorragias para tratar de prevenir que sea tan intensa la hemorragia si el útero no responde. Es una primera forma de hacer después del masaje uterino que ya les he explicado cómo lo tienen que hacer, eso no deben olvidarlo. Las técnicas avanzadas que ya habíamos comentado es la sutura de Bell-Lynch. ¿Cómo es la sutura de Bell-Lynch? Este es el segmento uterino. Acá hemos cortado la cesárea, ¿no? Entonces nosotros cerramos ya la cesárea, hacemos la histerorrafia en 2 planos, ¿no? Y luego introducimos el hilo a través de esta parte del segmento y pasamos a través del cuerpo y le damos la vuelta como si fuera ¿cómo le llamaban antes a estos chicos que se ponían las ligas en el pantalón?
no me acuerdo cómo se llama, pero le pasan a través del cuerpo uterino, le dan la vuelta y por atrás nuevamente regresan y vuelven hacia acá, vuelven a ir y regresan de tal forma que queda como empaquetada el músculo, el cuerpo uterino. Esta es la técnica de Bell-Lynch, ligadura, embolización selectiva también de las arterias uterinas y si ya no responde esto, a pesar de todo, la histerectomía. ¿Ok? La histerectomía. Ahí está, ¿no? La lazada, cómo es la técnica que ustedes pueden... Al final la idea es que nosotros vamos a poner la pluma roja. Desde acá, vamos por acá, entramos por acá, damos la vuelta y de ahí atrás tenemos que girar por mismo atrás y regresamos. Regresamos y acá volvemos a anudar este lado con este lado. Así como está acá. Bien ajustado. ¿Está claro? ¿Se entendió? Esa es la técnica de Bell-Lynch. ¿Ok? Y hacer un nudo por debajo de la histerectomía. ¿Ok? Del lado izquierdo y lado anterior y posterior. Ligadura de la arteria ilíaca interna, el taponamiento uterino. Aquí tenemos cómo estábamos operando, ¿no? Una foto de todas las partes quirúrgicas que solemos hacer en la parte de la cirugía. Y acá está el útero puerperal. Miren cuán ancho es. Y acá está el punto de Bell-Lynch. Cómo va quedando el útero empaquetado, ¿no? A pesar de eso, sigue y sigue sangrando, ya pues no nos queda otra que hacer el retiro del útero. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Ahí estoy yo, en algún momento de las cirugías que estaba realizando en el Hospital Reval. Cuando era más joven, creo. No sé si existe alguna duda, pregunta, chicos. Dudas seguro que muchas. Me encantaría seguir hablando eternamente con ustedes para que aprendan algo, pero ya lo haremos en la práctica o en el seminario. ¿Alguna pregunta? Chicos. ¿Todo claro? Espero que sí. Sí, doctora, todo claro. Gracias, Claro, doctora. doctora. Gracias, doctora. No, de nada. Un placer para ayudarlos. Gracias. Hasta luego.